Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Esta sería casi nuestra tercera clase. Antes de empezar con la temática en la que vamos a trabajar hoy, me hago un tiempo en solicitarles, por así que yo, clase a clase, voy subiendo obviamente el contenido de la clase, un PowerPoint, algún tipo de documento, la clase pregrabada explicando esos contenidos y algún tipo de actividad. Les ruego que vayan realizando esa actividad. No solamente, no es tanto por el puntaje académico, sino también a mí me sirve para saber, y también a ustedes, obviamente, si han sido asimilados correctamente los contenidos que hemos visualizado clase a clase. Sirve también para saber si pueden conectarse adecuadamente, si pueden utilizar la plataforma de forma correcta y no tienen ningún tipo de problemática. De nuevo, acuérdense que también tenemos diferentes formas de comunicar. ¿Sí? A través del campus, a través del foro, también a través de un mensaje privado, me pueden enviar para consultarme, preguntarme, asesorarme, si tienen algún tipo de problemática, o alguna queja que no pueden resolver, o algún contenido, ¿sí? Una consulta sobre algunos contenidos dados clase a clase, quieren preguntarme, no hay problema, lo podemos realizar hasta ahí. También yo les subí un link de mi usuario de Telegram para comunicarnos aún más, en forma más rápida y dinámica. También tienen esa opción. Pero les pido también que hagan las actividades son muy importantes para saber los contenidos, si han sido comprendidos, y también vayamos dándole un sentido también más práctico y no tanto teórico a los contenidos y a los conocimientos que vamos desarrollando. Las clases van a ser así, subo la clase pregrabada, pero también vamos a tener, sí, yo le voy a dar con tiempo, capaz puede ser la próxima clase, tranquilo, yo les voy a avisar a través del campus. Una clase sincrónica, ¿para qué? La clase sincrónica para que nos podamos ver, conocer, hablar también, pero más que nada las clases sincrónicas son para despejar dudas. ¿En qué sentido? Tenemos ya como una tercera clase, siempre les pido que cuando vean estos videos, pueden ser que lo pueden estar subido en el enlace de YouTube, entonces lo pueden visualizar cuando ustedes desean, vayan notando algún tipo de pregunta o consulta, algo que capaz no se entendió bien, o no lo he explicado correctamente, o les queda algo revoloteando que quieren despejarlo, o que quieren afianzarlo. Y tenemos las clases sincrónicas, ¿para qué? Para despejar las dudas, ¿sí? A cualquier tipo de índole. Si les subir el link, solamente utilizamos la plataforma sincrónica de Zoom para subir, nos vamos a encontrar ahí, casi siempre va a ser en los horarios de las clases presenciales que ya están pautadas anteriormente, ¿sí? Igual tenemos los martes y los jueves alrededor de 17:30 hasta 21, hasta 21:30, entonces vamos a realizarlo en esos tiempos. Ya hablado eso, ¿sí? Dicho eso, vamos a empezar con la temática de la clase de hoy, que son las herramientas eléctricas. Las herramientas, cual su fuerza motriz, ¿sí? Depende de la energía eléctrica. Voy a compartir el PowerPoint para ir explicándolo, filmina, filmina, y lo podemos ir tratando entre todos. ¿Sí? Voy a... ¿ya? Voy a ponerle para que se pueda visualizar más correctamente. Ahí está, perfecto. Herramientas eléctricas, tres partes básicas, obviamente tienen mayor cantidad de partes, pero vamos a seguir trabajando con esto. Cualquier tipo de herramienta eléctrica tiene un motor, que es el que transforma la energía, por decir, en el caso de la energía es la energía eléctrica. Un bastidor, que es el que soporta la estructura del motor, del enlace, del acople, del elemento de transformación, o sea, un elemento de acción, un elemento de corte, pulsante, lo que fuere, ¿sí? Es lo que aguanta toda la estructura, o la estructura en sí misma. Los componentes de seguridad, que hacemos más hincapié en la carcasa de protección y los resguardos. La carcasa de protección principalmente para protegernos de cualquier tipo de partes móviles, pero también para protegernos de cualquier tipo de contacto eléctrico, ¿sí? Con eso.
Y los resguardos, por ejemplo, si resguardo sería, por ejemplo, si tiene una sierra circular, tiene una capa protectora, ¿sí? Un resguardo, en la cual el disco empieza a movilizarse, y para que la proyección de partículas que corte, estoy cortando medio, no me golpee, tiene un resguardo. ¿Sí? Son elementos, componentes de seguridad de esa misma herramienta. Y acá voy a hacer un punto. A veces, no me llega a las veces, la herramienta en sí misma, capaz, no es el problema, ¿sí? La herramienta eléctrica en sí misma no es el problema, sino lo que tenemos, acá lo podemos visualizar bien, dos aspectos principales de a veces lo que tenemos en peligro eléctrico, riesgo eléctrico, como se dice, utilizando herramientas eléctricas. Por un lado tenemos la conexión. ¿En qué sentido? Esa herramienta eléctrica, si es que tiene batería, pero igual la batería se debe conectar para recargarse, el problema es la conexión. ¿Dónde yo conecto, ¿sí? La herramienta eléctrica? Acá podemos ver que tenemos un tablero de obra, ¿sí? Bastante deficiente, no tiene carcasa interna, no tiene centro diferencial, no tiene puesta a tierra, no tiene protección interna ni externa, cartelería adecuada, acoples adecuados, no tiene nada adecuado. Entonces, uno de los problemas más grandes que tenemos con las herramientas eléctricas es que uno dice, bueno, la herramienta eléctrica es adecuada, tiene el mantenimiento adecuado, es certificada, es de una buena marca, pero dejan de lado dónde van a conectarla, que es todo. Donde una persona, ¿sí? Toma la energía que después se va a ser transformada por la herramienta. Se debe tener, obviamente, como dije anteriormente, un tablero adecuado, un tablero de operador, ¿sí? Que tenga una puesta a tierra, ahora vamos a ver solamente todos con puesta a tierra, pero igual lo voy a desarrollar, no hay problema, que tenga su llave termomagnética, así como su disyuntor diferencial, ¿sí? Que tiene un mantenimiento adecuado y que haya sido realizado con elementos adecuados y por un electricista idóneo. Mucho cuidado en esto, no nos quedamos solo con la herramienta similar, sino también dónde se realiza la conexión de esa herramienta. Y una vez que ya vemos visualizado dónde vamos a conectar, pasamos a la otra imagen, la imagen de al lado, que ocasiona, este elemento ocasiona inmensa cantidad de problemas. Como tenemos el tablero de obra, el obrador de obra mejor, con diferencial, todos los elementos de protección adecuados. Tenemos en sí misma la herramienta adecuada, pero todos sabemos, ¿sí?, que hoy en día los cables de una herramienta son de 30 centímetros. ¿Qué se pone, qué se acopla para poder utilizarla? Los prolongadores eléctricos, el famoso alargue, ¿sí? Estos prolongadores eléctricos, la mayoría de las veces, la gran mayoría son desastrosos. O compré uno y tengo otro de 1 metro y otro de 3, ¿sí? Lo cortan, lo empalman, a veces cinta y a veces ni cinta, como se acá es con cordón, y vaya que pase. Es increíble la cantidad de accidentes, ¿sí?, que se usan, que es por la utilización, el uso inadecuado de los prolongadores eléctricos, de los alarmes. El prolongador eléctrico debe ser de un material adecuado, desde tener certificado por IRAM, ¿sí?, o de norma S, seguridad, obviamente, de comercialización adecuada, idónea, y más que nada, obviamente, la certificación IRAM, ¿sí? A veces uno ve por qué hay prolongadores que son específicos para obra, que tienen sus aislantes adecuados del motor, y a veces uno piensa por qué hay tanta diferenciación o tanta escalas diferentes de precios entre un prolongador eléctrico y otro. Bueno, porque unos son adecuados y otros no. Si yo compro un prolongador eléctrico en el tren, sin desmerecer a nadie, la certificación vaya y pase, y la cantidad de aislante, la cantidad de cobre que pasa por ahí, ¿sí?, es casi 1 hilo de cobre nada más, es bastante efectuosa. También mucho problema con los prolongadores eléctricos, que lo dejan tirados poco de lado en una obra, que uno se puede golpear, siempre tiene que estar sobre altura, no se tiene que mojar, hay que verificar si no tiene un tipo de mella, por lo tanto su cubierta aislante está rota, y entonces puede haber un contacto eléctrico directo o indirecto. Mucho cuidado con estas dos cosas, los tableros, la conexión al operador o un tablero, un seccional eléctrico,
y así como los prolongadores eléctricos, los famosos alarmes. Dos cosas que tener muy en cuenta, miren que ni siquiera sabemos de la herramienta en sí misma, sabemos de su conexión y cómo llega esa energía hacia la herramienta en sí misma, ¿sí? ¿Y tienen peligro la utilización de cualquier tipo de herramienta eléctrica? Sí, obviamente, ¿sí? Hay obviamente proyección de partículas, se salpican, hay elementos abrasivos. Principalmente también, pero como yo les dije anteriormente, las extensiones, de vuelta, los prolongadores, y que no tenga conexión a tierra, más allá de que hay herramientas que tienen doble aislación, que no es necesario que tengan, sí o sí, conexión eléctrica. Las herramientas de doble aislación. ¿Sí? Y acá hay unas reglas básicas, ¿sí? Ten en cuenta, esto no sirve para cualquier tipo de herramienta. Eléctrica, neumática, hidráulica, de fuerza motriz del hombre, sea un serrucho. Hay unos puntitos a tener en cuenta. Mantenimiento preventivo es regular. ¿En qué sentido? ¿Sí? Como yo creo que hemos hablado, mantener esa herramienta, ¿sí? Con un mantenimiento adecuado, no arreglarlo cuando se rompa, sino mantenerla para que no se rompa. La utilización correcta de la herramienta para el tipo de tarea, operar seguramente las capacitaciones y las instrucciones del fabricante. Uno dice, no, ¿para qué voy a ver la instrucción del fabricante? No, es muy importante para saber. La instrucción del fabricante, lo que me dice, no es tanto lo que puede hacer, sino como siempre digo, lo más importante es lo que no puede hacer. Hasta dónde no puedo llevarla, sí mismo, forzarla, ¿sí? Y obviamente el uso siempre de los elementos de protección personal acordes a los riesgos a los cuales estoy expuesto en esa, no solo en esa tarea, no solo en esa herramienta, sino también en el ambiente laboral en donde estoy desarrollando esa actividad con esa herramienta. Y tenemos también, obviamente, diferentes tipos de protecciones, ¿sí? Gafas, elementos de seguridad. Y las herramientas de energía, ¿sí? Que estas son las que les puse porque muchas que vamos a ver. Las que primero vamos a ver, las principalmente vamos a ver, van a ser la eléctrica, la neumática y la hidráulica. ¿Sí? Hay el líquido de combustible, sí. Hay alguna actividad por el pólvora también, pero lo que más vamos a enfocarnos es eléctrica, neumática y hidráulica. En este caso principal, en la clase de hoy, solamente eléctrica. Vamos a ver de vuelta, esto es muy importante, las conexiones y los prolongadores inadecuados. ¿Sí? Proyecciones y prolongadores inadecuados. Tableros mal hechos que no directamente se acoplan directamente, que están puestos en el vivo directamente, sin ningún tipo de disjuntor o llave termomagnética, sin su aislamiento adecuado. ¿Sí? Esto se ve en obra lamentablemente mucho, y es uno de los principales riesgos y lo que también causa mayor cantidad de accidentes. Y ahora vamos a hablar en sí mismos de los cables. ¿Por qué? Es tan importante el cable tanto de la herramienta eléctrica como de un prolongador eléctrico. Por una parte fundamental es el que lleva la energía hacia la herramienta, hacia el motor, que después lo transforma en una acción. ¿Sí? Cualquier tipo de cable, tiene tres partes principales. El alma, ¿qué es? El cobre, ¿sí? Ese elemento de cobre, que es un excelente conductor de electricidad, por el cual se va pasando la electricidad de un punto a un punto B. El cobre es el que lleva, ¿sí? Pero también es importante la cantidad de grosor del cobre, ¿sí? Pero como cuando uno compra un cable, no sé, en lugar de 2,5, 1,5 si no tengo tanta tensión, y así se va elevando. Esa es la cantidad de grosor del cobre en sí mismo, ¿sí? Porque si esta herramienta que consume mucha cantidad eléctrica, por ejemplo, tiene una resistencia, consume mucho, y si yo le pongo un cable, un prolongador eléctrico que tiene solo un finito de cobre, realmente se va a quemar porque no va a aguantar ese consumo de tanta electricidad. ¿Sí? Eso cuando hablamos, por eso digo, por lo que es instalaciones eléctricas domiciliarias, no debería ser menor a 2,5. Es decir, quiero un cable unipolar color rojo de 2,5. ¿Sí? Si le pido uno menos, la cantidad de resistencia que yo tenga, si tengo un aire acondicionado, otros elementos, más hoy en día que las casas tienden a ser más eléctricas que otra cosa, porque mayor hay consumo eléctrico, antes capaz no era tanto, todo es eléctrico. Si pongo un grosor menor, voy a tener inconvenientes.
Después tengo el aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Es el elemento, ¿sí?, que aísla la electricidad de la persona en contacto. ¿Sí? Es un elemento aislante, que por su estructura física, o su composición molecular, mejor dicho, no permite el paso de la electricidad. Por ejemplo, es lo mismo compuesto de que yo tengo unos guantes aislantes dieléctricos. Significa que no pasa, no deja pasar la electricidad. Y después la cubierta protectora, que protege al elemento y al cobre, al átomo. Más que nada, aislamiento. ¿En qué sentido? Si yo veo que ya que la cubierta está rota de un prolongador eléctrico, significa que yo estoy cerca del aislamiento. Y si el aislamiento está mellado, directamente toco el alma del cable y voy a tener una linda descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces, alma, aislamiento y cubierta. Hay diferentes tipos de diferentes colores, de diferentes grosores, diferentes tipos de certificaciones de acuerdo a ella. ¿Ves? Importantísimo los cables, los prolongadores eléctricos. ¿Sí? Y después ahí vemos las partes de una herramienta eléctrica. El switch, ¿qué es? Interruptor eléctrico. Es lo que yo toco, que ya permite la acción en sí misma de lo que va a realizar o lo que debe realizar esa herramienta. Tiene contacto eléctrico, por ejemplo, tengo una aspiradora, está contacto eléctrico, aunque no lo toque, sí, pero todavía no acciona, no permite el paso de la electricidad que llega por el prolongador eléctrico hacia el motor, se mantiene. Una vez que toco, permito ese pasaje, que el motor transforme la energía y realiza la acción para que está desarrollada, fabricada esa herramienta. Simplemente se prueba para que no se trabe, para que no quede trabado, para que si lo suelto obviamente pare la herramienta. Es también una medida de seguridad. De vuelta, algunos tips para tener en cuenta en la utilización de herramientas eléctricas. Desconecte las herramientas cuando no esté utilizando. Esto es importantísimo y se basa mucho. Muchas veces pensemos siempre en nuestro hogar y después los traspolamos al ambiente laboral. ¿Cuántas veces nosotros estamos estudiando algo y vamos a buscar, no me equivoqué de mecha, y no desenchufo la herramienta? Desenchufar. Me voy a buscar la mecha adecuada. El Fisher, el tarugo, el tornillo, lo que fuere. Siempre cuando uno está utilizando la herramienta eléctrica, se desenchufa. ¿Por qué? Ahí lo puede pisar y accionar accidentalmente, puede haber un contacto eléctrico, se lo puede tropezar, lo que fuere. Cualquier herramienta que no se debe utilizar, se debe desenchufar. ¿Sí? Perdón, ahí tuvimos un problemita. Ahí lo pongo a compartir de vuelta. Ahí está. Entonces, como yo les dije, utilice ambas manos también para operar la herramienta. Muchas veces uno utiliza, no, por la fuerza que puede tener la herramienta, siempre es mejor utilizarlo con ambas manos para que uno no me caiga, para poder tener mayor cantidad de agarre en sí mismo. Mantén las herramientas limpias según las condiciones, preciso que hablamos del mantenimiento preventivo. Es una parte muy importante de cualquier tipo de herramienta, de cualquier tipo de utilización de la herramienta. La ropa en sí mismo. Ojo con las mangas sueltas, los elementos sueltos, porque la herramienta tiene, obviamente, partes móviles. Si yo tengo una remera muy suelta, una manga muy suelta, puedo engancharse los engranajes. De ahí la importancia de que hablamos antes, previamente teníamos ese tipo parte de una herramienta eléctrica, el motor, la estructura, la carcasa en sí misma, y el resguardo, ¿sí? La carcasa, es lo que nos protege también, que protege de estar expuesto directamente con las partes móviles de esa herramienta. Y una parte muy importante, mucho se pasa que pasa una herramienta no funciona, la dejamos ahí almacenada. Entonces hemos hablado de las partes almacenaje, transporte y otros tips a tener en cuenta en este programa de seguridad de herramientas. Algo muy básico, y sirve mucho, si una herramienta es en iPad, no funciona mal, o me da un choque eléctrico, me da una patada, como se dice coloquialmente, no está apta a actualización, no diga, listo, la pongo ahí, nadie va a saber si es verdad. Se pone una tarjetita, y una tarjetita, un papel se nota, va a usar, defectuosa. Algo tan simple como eso, es increíble la cantidad de accidentes que disminuye con una tarjetita, nada más con una tarjetita. ¿Sí? Otro para tips también, y también para aumentar así mismo la vida útil de la herramienta. Coloca las herramientas el día del cordón, que es lo que pasa mucho. Digo los cuidadores por es una herramienta que pasa, hay en cualquier casa. No la agarran del mango, está en el piso, te agarran del cable. ¿Eso qué va a hacer? Primero, se va a tensar el cable, se va a ir rompiendo,
Se puede dañar el aislante, se puede dañar el alma, se puede dañar también la cubierta de sí mismo, ¿sí? Para eso tiene un elemento de agarre donde lo tengo que agarrar, jamás llevarlo con los cables eléctricos. De vuelta también, si voy a utilizar esa herramienta, puedo meter subir una escalera o un andamio, la agarran del cable, dañando otra vez el cable, el prolongador eléctrico, la conexión con la herramienta, ¿sí? No vale la extensión eléctrica para desconectarlo, lo mismo, de vuelta, que me desconectan el cable directamente, no yendo al enchufe, sino desde el prolongador. Todo eso daña el prolongador. Perdón por hacer mucha insistencia en el prolongador eléctrico, en el cable, o en el cable mismo, no solo el prolongador, sino el cable mismo que ya tiene la herramienta. La mayor cantidad de conexiones eléctricas o de riesgo eléctrico y contactos eléctricos directos o indirectos son por los prolongadores eléctricos o los cables eléctricos. Como enseño en la estructura y la carcasa de protección y de resguardo de la herramienta, es difícil que esté muy rota para llegar a tener contacto eléctrico, pero el cable se mella fácilmente, y ahí es donde puede la descarga. No por la herramienta, sino por el cable. Mantener lugar cómodo, ¿sí? No cómodo, sino un lugar que no esté fuera del tránsito, ¿sí? Cuando yo voy a poner un lugar donde van y vienen los trabajadores, no voy a poner un prolongador eléctrico. También no se tiene que mellar, que esté lejos del calor o que no esté expuesto a cualquier otro tipo de índole que puedan dañar cable o el prolongador eléctrico. La obra se toma, por ejemplo, que los prolongadores eléctricos deben estar aéreos, o sea, debe estar a 2,5 o 2 metros por lo menos, para que no esté en el suelo, primero para que no se dañen, paso con una martillo, lo voy rompiendo y pueda dar un contacto eléctrico, para que no esté pisando también, ¿sí? Siempre se pone en forma aérea, se pone madera, o se pone clavitos, y se va poniendo en forma aérea, ¿sí? Siempre lejos también, obviamente, de donde estoy paso de personas, de personal, de trabajadores, de obreros. Y esta, como yo le decía, muchas de las herramientas sí tienen las tres patitas. Obviamente tiene vivo y muerto, y tiene la tercera patita más larga, que esa que es, obviamente, la conexión a tierra, ¿sí? Es la que tiene la conexión a tierra, la que está después va con su enchufo, obviamente el tareo eléctrico y el regulador eléctrico tiene que tener, obviamente, la puesta a tierra, tiene que tener la jabalí. Pero algunos también pueden ir a algunas herramientas que si no tienen dos patitas, uno dice, no, tiene mal, no tiene conexión eléctrica. No, porque tienen doble aislamiento, ¿sí? Este doble aislamiento hace, no es que no sea necesario la puesta a tierra, sino igual los protege. El doble aislamiento. Las herramientas dicen doble aislamiento, como pueden visualizar en la imagen de la filmina, ¿sí? Otros tipos, obviamente, de tips a tener en cuenta, ¿sí? Lo vayan visualizando. Esto después lo podemos ir visualizando con muchos tipos de herramientas. Y esto que yo les decía, que son las tres patitas, seguramente lo sabe, pero no es malo recordarlo. Una patita obviamente es la conexión al vivo, a las bases, a la electricidad, otra al neutro, y otra muy importante, a la tierra, ¿a qué? A la puesta a tierra, ¿sí? A la jabalila. Como sé que en cualquier tipo de hogares hoy en día, por normativa, debe tener una conexión de puesta a tierra, ¿sí? La tierra, ¿qué hace? Cualquier electricidad que esté por ahí, digan por decirlo, una mala conexión eléctrica, no haga yo puesta a tierra, porque sí somos buenos conductores de electricidad nosotros, vaya a esa jabalina que está conectada en la tierra y se despegue en la tierra y no me dé a mí un choque eléctrico. Y eso, como yo les decía, que también hay algunos, ¿sí?, que tienen de doble aislación. Entonces no es necesaria la conexión a puesta a tierra. Tenemos obviamente, sí, como siempre, IRAM, tiene normativas específicas. La IRAM 2073 habla, tiene su enchufe de composición a puesta a tierra, y la 2063 habla de doble aislamiento. Estas dos normativas las pueden visualizar, pueden poner IRAM, ¿sí? La pueden bajar y visualizarla, sino también, si quieren, también se las subo para que la puedan visualizar ustedes. Esa, como yo les digo, ¿ves? Hay herramientas clase 1 y clase 2. Clase 1, ese palito con esas rayitas abajo, ¿qué significa? Que necesita conexión a puesta a tierra, ¿sí? La que tiene un cuadrado y adentro mismo otro cuadrado, habla de eso, de doble aislación. Una aislación y otra aislación.
Entonces no es necesario la tercera patita de conexión a puesta a tierra. Como dice acá, denominado 1 incluye medidas de seguridad, conexión a puesta a tierra. Los dos contienen medidas adicionales de seguridad, doblamiento, que no tienen que contener sino carcasa de plástico, y son prevenidas de protección de puesta a tierra. Tienen doble resguardo, por así decirlo, de un elemento aislante, por lo tanto no es necesario en ese sentido la conexión a puesta a tierra. Eso no tiene que ver igual que cualquier tipo. O el con la herramienta. Ahora, donde yo voy a conectarlo, en el logrador, en el seccionar, en un enchufe de mi casa, siempre debe tener igual conexión a puesta a tierra. Siempre igual debe tener conexión a puesta a tierra. ¿Sí? Que acá le dije siempre ejemplo, ¿sí? Un gráfico de lo que es la puesta a tierra. Es muy fácil, un amarillo de cobre que va a la tierra, va con un cable, siempre en color amarillo y verde, ¿sí? Que va enganchado en cualquier tipo, ¿sí? Tanto al tablero como cualquier tipo de enchufe, que algún tipo de descarga que estaba prevista, interruptiva, esa electricidad, ese choque eléctrico, vaya, le da un camino más fácil, ¿sí? Esa electricidad es como el agua, busca el camino más fácil siempre de la Tierra. La electricidad siempre trata de ir a la Tierra. Entonces, para nosotros no dar, ser nosotros mismos unas jabalinas, para eso ponemos una misma jabalina, que es la conexión a puesta a tierra. ¿Sí? Así también funcionan también el tipo de sistema de descargas atmosféricas, o sea, pararrayo, ¿sí? Sistema de carga atmosférica, un pararrayo, está enganchado, después está puesto a tierra, ¿para qué? Para que si cae un rayo, esa electricidad vaya a la tierra, se dispara para la tierra y no tenemos inconvenientes. ¿Sí? Perfecto, deja de compartir un chiquito, así lo podemos ver nosotros. Ahí estamos. A grandes rasgos, sí, estos son los diferentes tipos de tips que hay que tener en cuenta para el uso de las herramientas eléctricas, haciendo mucho hincapié en las conexiones eléctricas y en los prolongadores eléctricos, los diferentes tipos de resguardos y elementos de la herramienta, tips a tener en cuenta para el manejo de la herramienta, así con los riesgos inherentes del uso de la misma. También le voy a subir algunos tipos de certificaciones o normativas referidos a IRAM, a los programas eléctricos, qué debería decir, cómo debería figurar, pero también lo tengo en cuenta cuando uno compra un cable eléctrico en su casa, o un prolongador, o una herramienta. Entonces, como siempre les dije, les suban una pequeña actividad, ¿sí? Visualicen, por favor, las clases pregrabadas, también los PowerPoint, los documentos que yo utilizo. Si tienen una consulta, cuando se tienen tanto en Telegram como también a través del campo virtual. Así también como en esas clases sincrónicas que vayan a anotarse clase 1, tengo una consulta, clase 2, clase 3, y las despejamos en estas clases sincrónicas que yo le voy a poner la fecha de cuándo van a ser siempre en el horario que está pautado ya para las clases presenciales, ¿sí? Así que, chicos y chicas, muy buena semana, vamos con eso, no se me queden y nos estamos viendo. Muy buenas noches.